Buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Buenas Buenas noches. noches, profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Me dan 5 minutitos, por favor. Déjenme terminar una cosita y comienzo con ustedes. Denme solo un momentito, por favor. Muy bien, chicos. A ver, ahora sí. Vamos a continuar. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Pueden escucharme? Sí, Ah, ya. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver. Vamos a tener que comenzar ya con lo que sería la unidad número 3 y la unidad número 4. En lo que respecta a la unidad 3, les voy a proyectar, déjenme solamente cerrar esta sesión. Los que están, quedan más que eso. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con lo que correspondería a la unidad número 3, que es la que ya nos corresponde poder revisar. Que se aperture. Ya. Veamos qué cosas vamos a tener nosotros en la unidad número 3 que nos corresponde revisar. Muy bien, la unidad número 3, creo que sí se aprecia,
Bueno, básicamente habla del sistema de economía de mercado. Nosotros vamos a entender o tratar de entender cómo funciona el mercado desde la perspectiva económica, entendiendo de manera principal o estudiando de forma principal las dos grandes fuerzas de mercado que son la oferta y la demanda. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de marcar en este capítulo. Este capítulo yo honestamente lo considero uno de los más importantes porque sienta o va a sentar en ustedes conceptos y conocimientos que les va a permitir a ustedes entender cuál es la lógica del funcionamiento de un mercado. Les va a permitir entender qué implica el demandar un producto, les va a permitir entender qué variables influyen sobre esa demanda, les va a permitir entender cómo se puede construir un modelo lineal de demanda y también podríamos estar revisando lo que sería un modelo lineal, pero con 2 y 3 variables que explican la demanda. Nosotros vamos a darnos cuenta de que no solamente es una la variable que va a influir sobre la demanda, sino que podemos encontrar una serie de variables que influyen. Eso es la perspectiva de la demanda. Y desde el otro lado, desde la otra orilla, entender también la otra fuerza que la conforman la oferta. Y en función de la oferta también entender qué es la oferta, cómo se grafica, cómo se puede estimar un modelo lineal de oferta, poder entender cómo también puedo proyectar un modelo lineal, de regresión lineal, pero con más de una variable explicativa, y poder ver qué es lo que influye en la oferta, ¿no? Y luego de eso, tratar de utilizar los dos conceptos, tanto de oferta y demanda, y poder explicar algo que se conoce en economía como el punto de equilibrio del mercado. Y en esa parte poder explicar los escenarios que se presentan al momento de producirse cambios en la oferta, la demanda, el precio de un producto, y cómo esto genera situaciones de excedente y de escasez en el mercado. Y luego de esto, poder explicar también dentro de esto, poder entender lo que son elasticidades y poder explicar cómo existe la relación entre estas variables y a través de este concepto que se maneja en economía, poder explicar esta relación entre variables. Entonces, como ustedes, con esta introducción, lo que quiero darles a entender de que este capítulo es importante porque, repito, va a sentar bases para que ustedes puedan hacer sus primeros detalles, investigaciones con relación a la demanda o a la oferta de un producto, que podría ser el motivo de su tesis, ¿no? Entonces, con la estimación de oferta y de demanda, ustedes pueden tener la base para poder hacer una proyección y sacar inclusive una ecuación de oferta y demanda del producto que ustedes podrían estar analizando una tesis si trabajan, por ejemplo, con un proyecto de un plan de negocios, ¿no? Que es raro en realidad en nuestra facultad de estudiantes que puedan tener este conocimiento y que lo puedan hacer bien. Generalmente cuando se enfrentan o a mí me toca estar en tribunales, que es el punto por donde yo generalmente pego, porque hablan de oferta, hablan de demanda, pero nunca construyen en realidad una curva de oferta o una recta de oferta o pueden determinar la demanda, no hay ese trabajo. Y ese trabajo no es complejo, pero sí es un poco laborioso, pero implica tener estos conocimientos básicos. Entonces, dentro de eso, nosotros vamos a revisar en lo que va de esta y la próxima semana conceptos tales como el concepto de demanda y ley de demanda, el cálculo, entender cómo se calcula la demanda, y eso lo vamos a hacer desde la perspectiva matemática, poder estimar una curva, una recta de demanda, estimar la función de demanda, entendiendo que una función hace referencia a la participación de variables que son explicadas y variables explicativas, ¿no? Y esa función, como les decía, vamos nosotros a tratar de entender cómo se comporta la demanda en función de variables que explican su comportamiento. Dentro del análisis de esas variables vamos a poder ver que existen conceptos tales como el de los bienes normales, el de los bienes inferiores y de los bienes Giffen, que son conceptos que se derivan al momento de hacer análisis de ciertas variables que influyen sobre la demanda. Y eso también lo vamos a ver aquí. Vamos entonces también a ver lo que serían factores de la demanda,
elaborar los gráficos, ver qué ocurre cuando la demanda se desplaza, se contrae, se retrae, y cómo esto puede hacer cambios justamente en lo que nosotros más adelante veremos como el punto de equilibrio, cómo afectaría esto el punto de equilibrio. Y como les decía, del otro lado también me interesa poder tener conceptos sobre la oferta, la ley de oferta, tabla de gráficos y análisis de esas tablas de gráficos, los cálculos también para poder estimar la ecuación de oferta, y poder entender, como les decía, el concepto de elasticidad, y no solamente elasticidad precio de la demanda, sino también entender otros tipos de elasticidades como elasticidad de ingreso de la demanda, o aquí como la llaman renta de la demanda, y elasticidad precio cruzada, que a mí me permite poder entender cuándo se presentan productos sustitutos o productos complementarios, ¿no? Entonces, eso es lo que puramente vamos nosotros a tratar de cubrir en este capítulo, ¿sí? Entonces, para mí, para poderlo entender, debería yo constantemente, mientras vaya avanzando, para mí sería muy importante que ustedes constantemente, apenas vayamos desarrollando conceptos, en el caso de que no les quede claro algo, me pidan, por favor, explicarlo o detallarlo de mejor manera, ¿no? Dentro de la misma clase, no es que yo voy a venir la próxima clase y la próxima clase voy a decirle, profe, yo no estuve, explíqueme nuevamente. A lo que me refiero es que dentro de la misma clase, usted le pido de favor que si no conoce algo, no comprende algo, pare la clase y me permita explicarle nuevamente lo que tenemos que revisar, ¿ya? Entonces, en función de eso, yo todavía estoy construyendo material para poderles presentar. He tomado ciertas diapositivas que he encontrado en la web con las cuales voy a comenzar a explicar estos conceptos para tratar de, de comenzar a que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos a tratar. No sé si se estoy proyectando, ¿se aprecia? ¿No? No se está proyectando. Listo. Muy bien, entonces, como les decía, bueno, vamos a comenzar a revisar ciertas cuestiones puntuales, ¿no? Entonces, nosotros partimos del concepto de mercado, y nosotros habíamos dicho de que mercado no es otra cosa, sino que el resultado de la interacción de dos grandes fuerzas que participan de ese mercado, y esas fuerzas son la oferta y la demanda. Esas dos fuerzas son las que en este capítulo ocupan la parte central y son las dos fuerzas que yo tengo que explicarlas ampliamente para que ustedes entiendan las diferencias y puedan relacionarlas con la realidad. Entonces, dentro de eso, la primera fuerza a la cual nos vamos a enfocar nosotros tiene que ver con la demanda. ¿Qué es lo que puntualmente nos interesaría a nosotros o qué meta tendríamos aquí dentro como meta de aprendizaje? Es comprender el papel de la demanda como una categoría fundamental para el estudio de la economía de mercado, por medio del análisis de la Ley General de Demanda, factores que determinan la demanda, y entender también las elasticidades a fin de aplicarse el comportamiento, explicar el comportamiento de los consumidores. Trato de detallar un poquito más, comprender el papel de la demanda, es decir, entender claramente qué implica la demanda, cuál es el papel que juega la demanda dentro del mercado. Eso es lo básico que deberíamos comprender nosotros. Y dentro de eso, poder entender lo que sería algo que se conoce como la ley de demanda. La ley de la demanda no es otra cosa sino que el modelo teórico que busca explicar lo que ocurre justamente al tener una relación entre la cantidad demandada y variables que explican su comportamiento. Y dentro de eso, como les decía, entender esos factores que van a determinar o que hacen que la demanda se comporte de una u otra manera. Ustedes recordarán que en matemáticas generalmente nosotros nos ponían una ecuación lineal y nos decían y en función de x, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo que sucedía ahí es que yo tenía una función básicamente trata de explicar el comportamiento de una variable en función de la incidencia de otra variable. Nosotros vamos a tratar aquí de explicar el comportamiento de la demanda en función de ciertas variables que vamos a ir identificando en el camino. Entonces, ver cómo esas variables influyen sobre la cantidad demandada de un producto. Y dentro de eso también poder entender esta relación que puede surgir entre estas variables
y surge este concepto dentro de economía que se conoce como elasticidad, que de manera sencilla, una elasticidad no es otra cosa sino que aquel concepto que busca explicar los cambios que se producen en una variable como consecuencia de cambios en otra. En cristiano, es como una especie de ley de acción-reacción. La demanda se va a mover por cambios que se producen en otra variable. Entonces, esa relación medida a través de un número que es expresado en porcentaje va a ser la elasticidad. Ese porcentaje que yo llego a determinar, ese numerito que llego a determinar, me va a explicar a mí esa relación que ocurre entre estas dos variables. Eso implicaría, a grosso modo, lo que sería elasticidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender aquí? Vamos a aprender de manera general en qué consiste la demanda, como les decía, cuáles son los factores que la determinan, y con ello comprender el papel que juegan dentro de la economía. ¿Cómo vamos a lograr esto? Mediante la comprensión de determinantes de la demanda, es decir, qué cosas son las que hacen que la demanda tenga uno u otro comportamiento. Entender no solamente qué cosa es lo que hace cambiar la demanda, sino entender también qué efectos puede generar sobre la demanda, o sea, los efectos que provocan sobre esta y su incidencia puntualmente en una de las principales variables que nos preocupa al momento de analizar de mercado, que es justamente la variable precios de mercado. ¿Para qué le va a servir esto? Como les digo, esto es la base que a ustedes les sienta o se sienta para que ustedes puedan tener el conocimiento y entender cómo en la vida real operan los mercados, entendiendo cómo se comporta la demanda, entendiendo qué variables conforman la demanda, entendiendo cómo se comporta la oferta, qué variables influyen en la oferta. Sabiendo su comportamiento y entendiendo su interrelación, yo puedo explicar comportamientos de mercado. Es por eso que este concepto en la formación de un ingeniero, de un economista, de un administrador puramente, es importante porque, repito, sientan las bases para poder entender cómo se comporta un mercado desde la perspectiva de la economía, analizado, observando la oferta, demanda y entendiendo el equilibrio. Entonces, eso a grosso modo lo que nosotros vamos a tener aquí. Vamos entrando ya con lo que sería una especie de introducción sobre esto. Entonces, la teoría de la demanda es esencial para entender cómo operan los mercados y para comprender qué papeles debemos asumir todos en una economía. Implica que los ciudadanos estaremos bien informados, ejerceremos un consumo prudente, ahorraremos y evaluaremos nuestras decisiones y podamos incorporarnos a una economía más compleja y competida, ¿no? Si yo entiendo cómo funciona la demanda, puedo entender ciertos comportamientos que se pueden producir en el mercado. Por ejemplo, al ver que un producto está subiendo de precio, lo más seguro es que yo puedo entender como consumidor de que eso se puede deber a que lo más seguro es que la gente tenga liquidez para comprar, se está demandando mucho un producto y eso hace que se generen cambios en el requerimiento de ese producto, ¿no? Entonces, eso lo puedo explicar, pero siempre y cuando yo pueda tener los conocimientos básicos para poder analizar qué es lo que ocurre con ese producto que está variando de precio y está variando en su cantidad de demanda. Entonces, en economía, la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor, esto es la demanda individual, y por un conjunto de consumidores, la demanda total o demanda de mercado, en un momento determinado. Voy a tratar de pulir mejor esto aquí. Ahora, para poderlo entender, imagine lo siguiente. Imagine que yo tengo en mi mano, voy a tratar de explicar lo que en sí sería la demanda y cómo se llega a esto, a construir esta estimación de demanda. Entonces, imagine que yo tengo en la mano el celular más moderno. ¿Sí? ¿Qué costará el celular más moderno? No sé, ¿qué costará? ¿Qué serán? $800,000. ¿Ya? Tengo el celular más moderno en la mano y el celular tiene todo lo que usted desea como consumidor. ¿Ya? Entonces, estoy en un cuarto con ustedes encerrados y comienzo a analizar y quiero entender cómo ustedes como demandantes se comportarían ante la postulación de que les voy a vender el celular más moderno en el mercado. Ahora, para este ejercicio, yo le voy a pedir a la concurrencia
que lo que haga es que cada vez que yo le dé un precio, van a reaccionar en función de ese precio. Reaccionar me refiero que van a decirme si lo compran o no lo compran. Inclusive podrían decirme que podrían comprarlo, inclusive hasta el número de unidades que podrían comprarlo. No sé si me doy a entender. Estamos nuevamente en una situación que estoy tratando de construir cómo sería la demanda de un producto. Estoy trabajando con ustedes como posibles demandantes y el juego que voy a hacer es ofrecerles un producto y apenas les presente el producto les voy a decir un precio. Y ese precio ustedes van a reaccionar. ¿Y en qué va a consistir su reacción? Su reacción va a consistir en el hecho de que me van a decir si lo compran o no lo compran a ese precio que se lo doy, e inclusive me pueden decir cuántas unidades pueden comprar, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Ahora, esto lo voy a tratar de hacer de manera real con ustedes, para poderlo entender. Un momento, déjenme. Entonces, si yo tengo el celular más moderno en el mercado, quiero que me ayuden levantando sus manos en función de la información que les voy a dar. ¿Cuánto cuesta el celular más moderno en el mercado? Me imagino, repito, $1000. Si yo les ofrezco en este momento el celular más moderno del mercado, que tenga todo lo que usted ha soñado, todo contiene ese bendito celular, ¿quiénes estarían actualmente dispuestos a comprar ese celular al precio de $1000? ¿Me puede ayudar con su apreciación? ¿Lo compraría? Muy bien, Osorio lo compra. ¿Quién más? Luis, la señorita Carriel, Meregildo, Pérez, Chalén, el resto del curso. ¿Quiénes más comprarían el celular al precio de $1000? ¿Nadie más? Muy bien. Entonces, a un precio de $1000, que es un precio bastante alto, solamente una persona, en este caso el señor Osorio, es el único que estaría dispuesto a demandar el celular. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, ahora les pido que olviden el precio anterior y que nuevamente generemos la situación? Ahora el precio ya no es de $1000, sino que el precio es de 800. Y les pregunto, ¿cuántos de los que están aquí comprarían ahora ese celular a un precio de 800? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Muy bien. Si ustedes ven la pantalla de su computadora, van a ver que en una situación inicial solamente el señor Osorio estaba dispuesto a comprar. Pero ¿qué sucedió? Que cuando el precio cambió, en este caso es un precio más bajo, yo puedo ver un comportamiento ahora diferente en los sujetos que forman parte del mercado. Ya no está solamente Osorio, sino que se suma Jogacho, se suma Crespo, se suma Crespín, se suma Maldonado, creo que el Meregildo también estaba queriendo comprar, pero la cosa es que a un precio más bajo yo puedo ver que hay mayor cantidad de participantes, ¿sí? Lo más seguro es que Osorio a un precio de 1000 lo compraba, y al ver un precio de 800, Osorio puede decir, bueno, es más barato, es menos de lo que yo estaría dispuesto a pagar, igualmente lo compro. Y podría ser también que el señor Osorio, de repente al verlo más barato, diga, bueno, si yo estoy, o tengo, mi capacidad me da para comprarme el celular en $1000, ahora un precio de 800, puede ser que haga un esfuerzo y me compre no solamente uno, sino dos. El mensaje subliminal que estoy dando aquí es que ustedes pueden ver ya aquí un posible comportamiento entre dos variables que estamos analizando. La primera variable tiene que ver con la cantidad demandada de un producto. Estoy haciendo este ejercicio y me interesa a mí saber cuántas unidades van a demandar, en este caso el celular más moderno del mercado, frente a estímulos de precio que yo les estoy dando. O sea, al primer estímulo de precio solamente tuve una unidad demandada. Es decir, a $1000 solamente tuve una unidad demandada. Pero ¿qué sucede ahora? Que el precio reseteé nuevamente la situación, les pedí que ahora pensaran cuántas unidades demandan con un precio más bajo, y me doy cuenta que a un precio de 800 siquiera 5 personas demandaron ese producto, ¿no? Entonces, si yo de repente les propongo un precio más bajo, por ejemplo 600, no solamente va a consumir Osorio, no solamente van a consumir los otros 5 compañeros, sino que lo más probable es que el número
de demandantes vaya a aumentar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que yo estoy viendo aquí claramente una relación que se produce entre estas dos variables. La variable demandada, la variable cantidad demandada y la variable precio de un producto, ¿no? Entonces, lo que yo puedo ver es que a medida que el precio es más alto, la cantidad demandada es menor. Pero a medida que comienza a bajar el precio de un producto, la cantidad demandada de un producto generalmente aumenta. Entonces yo me doy cuenta ahí de que hay una relación de tipo inversa entre estas variables para la gran mayoría de productos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que generalmente el precio de un producto sube, la cantidad demandada de ese producto disminuye. Y a medida que el precio de un producto baja, la cantidad demandada de ese producto aumenta. Y eso nos pasa con la gran mayoría de productos que nosotros demandemos. Si tomo como ejemplo la ropa, lo más seguro es que ahorita, si en este momento usted quiere comprarse un jean y no se lo compra de repente por el precio, pero en lo que va del mes surge una promoción donde les dan 2 jeans por el precio de uno, tácitamente es como que el precio del producto baja y usted va a sentirse motivado a consumir ese producto. Entonces, repito, yo puedo ver en primera instancia que la cantidad demandada está siendo afectada por una primera variable que es la variable de precio. Y esa variable de precio, para la gran mayoría de productos que nosotros tenemos, generalmente tiene una relación inversa. ¿A qué me refiero con relación inversa? Quiere decir de que estas variables se mueven en sentido contrario. Entonces, la demanda, ¿qué va a ocurrir cuando el precio de un producto sube? La demanda generalmente baja de ese producto. Si ven la relación inversa, mientras uno sube, la otra variable tiende a disminuir. Y cuando el precio disminuye, lo que va a suceder con la otra variable es que tiende a aumentar la demanda. ¿Por qué se produce esto? Porque lógicamente si hay necesidades insatisfechas, al momento de tener un producto más barato y yo tengo esa necesidad insatisfecha, voy a demandar más de ese producto. Y eso puede ocurrirme a mí como consumidor individual y también me puede pasar, o nos puede pasar a todos los demandantes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si de repente yo, por ejemplo, a un precio más alto solamente consumía una unidad, ahora a un precio más bajo, lo más seguro es que si tengo la necesidad ya no consuma uno, sino consuma 2, 3 o un mayor número de unidades, pero por el hecho de tenerlo a un menor precio. Eso que me ocurre a mí como consumidor individual, lo más probable es que le ocurre al resto de consumidores que están en el mercado y eso hace que en sí la cantidad demandada aumente. Entonces, puliendo esta situación, vamos tratando de ir ya organizando conocimientos. En primer lugar, ¿qué sería la demanda? La demanda no son, si me pide un concepto muy básico de demanda, la demanda no es otra cosa sino que todas las posibles combinaciones de precios y cantidades demandadas a las cuales los consumidores requieren producción del mercado. Repito, la demanda son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores requieren producción del mercado. ¿Por qué son todas esas posibles combinaciones? Porque recuerden el experimento que yo les mencionaba. Si estuviera en un cuarto evaluando cómo ustedes se comportan como consumidores, yo voy a comenzar a darles estímulos de precio y a esos estímulos de precio ustedes van a reaccionar demandando productos. Lo más probable es que cuando el precio sea más alto demanden menos de ese producto y cuando el precio sea más bajo demanden más de ese producto. Entonces, cuando yo logro estimar todas esas combinaciones de precios y cantidades, tácitamente lo que estoy haciendo es como describiendo el comportamiento de la demanda para este grupo que estoy analizando. No sé si me explico claramente. Repito lo que les estoy diciendo. Estoy analizando el concepto de demanda. Estoy diciendo que la demanda son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores requieren producción, requieren producto, requieren o demandan producto del mercado, ¿no? Entonces son todas esas posibles combinaciones a las cuales los consumidores quieren producción. Entonces regreso al ejercicio y les decía que en esa situación simulada, lo que yo hacía era darles estímulos de precio y ver cómo ustedes como demandantes reaccionaban ante esos precios.
Y me pude dar cuenta de que generalmente cuando les ofrecía precios más altos, lo más seguro es que la cantidad demandada disminuía. Y cuando yo les ofrecía precios más bajos, lo más seguro es que la cantidad demandada aumentaba. Me di cuenta también, al momento de darle esos estímulos de precios, de que, por ejemplo, habían sujetos que a un precio mayor demandaban uno, pero puede ser también que a medida que el precio bajaba, ellos no solamente demandaban uno, sino que demandaban 2 o 3 unidades. Es decir, que lo que tengo aquí, o lo que puedo ver, es que generalmente el comportamiento de demanda para un consumidor, tanto individual como en grupo, va a ser o va a implicar de que a medida que el precio baje, aumente la cantidad demandada, y a medida que el precio suba, disminuye la cantidad demandada. Cuando yo logro establecer todas esas combinaciones de precios y cantidades para ese mercado, inmediatamente estoy como describiendo cuál es el comportamiento de la demanda, ¿no? Por eso es que el concepto me hace referencia a eso. Son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores requieren producción del mercado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Alguien desea hacerme una pregunta en este punto? ¿Se comprende claramente? Osorio, dame por favor tus 2 nombres y tus 2 apellidos. Los dos. Sí, por favor. Osorio. Lord Jordi Luciano. Jordi Luciano. Ya, perfecto. Muy bien. Ya. Ok. Listo. Muy bien. ¿Se comprende lo que estoy presentando? ¿Alguien del grupo desea hacerme alguna pregunta con relación a esto que he explicado? Muy bien. Si no me quieren hacer preguntas, yo voy a hacer. Señor Andrés Moreno, ¿puede ayudarme definiendo qué sería demanda? Señor Andrés Moreno, ¿puede definirme qué es demanda? Muy bien. A ver, ¿alguien más? ¿Qué tal si me ayudas, Anthony? Por favor. Demanda sería para las personas que desean adquirir un producto. ¿Pero qué sería puntualmente? Ahorita yo te expliqué el concepto. ¿Qué implicaría la demanda? ¿Qué era? ¿Una combinación de qué cosas? Vamos. De precios y cantidades. A ver, ¿puedes explicarlo mejor, Celinda? Sí, yo noté que, bueno, son todas las posibilidades, las posibles combinaciones de precios y cantidades, las cuales los consumidores requieren para la producción del mercado. Ya, muy bien. Son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores requieren producción del mercado. Muy bien. ¿Puedes explicarme un poquito, desarrollar eso, qué implicaría? Yo entiendo que es todo lo que los consumidores quieren adquirir, ¿no? Ya, muy bien. Todo lo que los consumidores podrían estar adquiriendo a diferentes niveles de precio. Jogacho, ¿qué tal si me ayudas tú, por favor? ¿Qué comprendiste tú con relación a la demanda? Sí, con respecto a la demanda, yo entendí que, por ejemplo, cuando hay una fuerte demanda o sea, los consumidores desean adquirir el producto, cuando el precio baja, asimismo puede variar, que el precio puede alzarse cuando muchos consumidores quieran adquirirlo. Muy bien, perfecto. Lo que tú estás resaltando es interesante porque para la gran mayoría de productos, lo que yo les había mencionado es que generalmente hay una relación de tipo inversa entre estas 2 variables. Me refiero a variable, la cantidad demandada y el precio de un producto, ¿no? Entonces estoy analizando esas 2 variables, cantidad demandada y precio de un producto.
Y veo que hay una relación inversa en el sentido de que a medida que sube el precio, la demanda del producto disminuye. Y a medida que baja el precio, la demanda del producto aumenta. Eso es una primera relación que yo tengo para la gran mayoría de productos. Si tomo, por ejemplo, la demanda de arroz, eso ocurre cuando el precio del arroz sube, ¿qué es lo que dice la mamá inmediatamente? Van a comer menos. ¿Sí? En otras palabras, les sirve más poquito, ¿por qué? Porque están comprando menos. Aunque en el largo plazo todos seguimos comiendo la misma cantidad de arroz. En primera instancia, los papás van a dejar de comprar un poquito, van a comprar un poquito menos, pero en el largo plazo la demanda sigue a su nivel normal. Pero en primera instancia, la primera reacción es que a precios más altos la cantidad demandada de un producto disminuye. Y a precios más bajos, generalmente la demanda de esos productos aumenta. ¿Sí? Muy bien. Jogacho, dame tus 2 nombres y apellidos. Jogacho Ramírez, José Otilino. José Otilino. ¿Ya? Muy bien. Participación. Muy bien. ¿Alguien más que me quiera resaltar algo con relación a la demanda? No sé si Maldonado... Sí, profesor. A ver, vamos, Farid. Yo tengo que la demanda se define como la cantidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado. Muy bien, era lo que habíamos mencionado, ¿no? La combinación de todas esas combinaciones de precios y cantidades tácitamente me permite a mí estimar lo que sería el comportamiento de la demanda, esa combinación de precios y cantidades. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿tú eres Farías o no, José? Farías. Sí, profesor. Ya, perfecto. Participación. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ahora, ya tengo claro lo que sería el concepto de demanda. Son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades a las cuales los consumidores requieren producción del mercado. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser esas combinaciones? Voy a tratar de presentarlo en una hojita de Excel, que la voy a poner aquí, donde estoy anotando las participaciones. Entonces, voy a tratar de utilizar P como la variable precio, ¿sí? Y D como la variable demanda, ¿sí? Precio y demanda. Voy a tratar de utilizar estas dos letras como las variables. Entonces, precio y demanda. Generalmente, yo voy a tener precios que van a comenzar en valores bajos, puede ser desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagine que estos hubieran sido los datos que yo hubiera tomado dentro de esta aula, donde los tenía ustedes concentrados, y ustedes presentan este comportamiento en esta relación entre precios y cantidades demandadas. Por ejemplo, que aquí hubieran comenzado con 600 unidades, imagine que sea así, ¿no? 600, 520, acá 300, acá 150, acá 60, 30, 10, 5, 2 y 0. ¿Sí? Miren, entonces, voy a cambiar esta de aquí hacia acá. Permítanme cortar. Ya. Entonces, yo estoy analizando estas dos variables. Esta es la demanda de un producto X, ¿ya? Y este es el precio de ese producto. ¿Ya? Por ejemplo, si estuviera analizando la demanda de café y el precio de cada libra de café. Por ejemplo, si estuviera analizando la demanda de cajas de banano y el precio de cada caja de banano. Estuviera analizando la demanda de computadores personales y el precio de cada computador personal. Imagine cualquier producto, ¿no? Entonces, yo tengo la cantidad demandada de ese producto. Tengo esta columna que me da los datos. Entonces, y a esas cantidades demandadas están relacionadas con precios. ¿Sí? Y yo puedo ver que para este producto, a medida que el precio disminuye, yo puedo ver que
mejor dicho, comienzo aquí, ¿no? Mientras el precio es más alto, 9 es el valor más alto porque el menor es 0, yo puedo ver que la demanda es tácitamente 0. Pero a medida que baja, la demanda de ese producto aumenta. Si pasa a 7, aumenta a 5. Si pasa a 6 el precio, la cantidad demandada aumenta a 10. Si pasa a 5 a 30 y así sucesivamente, ¿no? Hasta que finalmente el precio es 0 y lo máximo que van a demandar de ese producto va a ser 600. Es decir, si nosotros regaláramos ese producto a un precio de 0, la demanda de ese producto sería en el mercado 600 unidades, que lo más probable tenga que ver con el número de consumidores y la cantidad que quiere cada consumidor. Pero lo que voy es esto. Ustedes pueden ver que a medida que el precio aumenta, ¿sí? Mientras paso de 0 a 9, lo que sucede con la cantidad demandada es que disminuye. ¿Sí ven? Porque paso, en este caso, de 600 a 0. Y si lo analizo en sentido contrario, a medida que baja el precio, la cantidad demandada de un producto, ¿sí? A medida que va bajando el precio, yo puedo darme cuenta que esa cantidad demandada va a aumentar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si ustedes lo grafican, vamos a tratar de graficarlo aquí. Tengo los gráficos acá. Tengo los gráficos aquí, gráficos. Se me pierde la esta de gráfico. Aquí En está. insertar creo que era, sí. No, aquí está. Ya. Entonces, yo voy a graficar esto. Ya. Voy a graficar aquí. Claro. Déjenme relacionarlo bien. Parece el gráfico que quiero. Bueno, lo voy a preparar luego el gráfico. No sé qué le pasa que no me permite. A ver, si yo graficara aquí, ya. Si yo construyera aquí una gráfica con estos datos, lo que va a suceder es que yo voy a tener, como les explico, una relación de tipo inverso. Es decir, a medida que sube el precio del producto, la cantidad demandada de ese producto va a disminuir y a medida que baja el precio, la cantidad demandada va a aumentar. Eso establece una relación inversa entre esas dos variables. Es decir, que si yo, por ejemplo, grafico esta información en un plano cartesiano y esta información yo la coloco en el eje de las Y, yo pongo los precios y en el eje de las X pongo las cantidades demandadas, lo más seguro es que yo voy a tener una gráfica de tipo descendente. Y les explico por qué sería descendente, porque a medida que establezco la relación, a medida que sube o me desplazo en el eje de las Y con relación al precio, mientras el precio es más alto, la cantidad demandada va a ser menor. Y a medida que el precio va bajando, la cantidad demandada comienza a aumentar. Entonces, lo que va a suceder ahí es que yo voy a tener una recta, pero con comportamiento decreciente, que es resultado de esta misma relación entre estas dos variables, ¿sí? Entre precio y demanda. Les voy a preparar el gráfico para podérselos mostrar mejor la próxima clase. Ya, entonces, resumiendo un poquito esto, yo me puedo dar cuenta entonces que la demanda son todas las posibles combinaciones de precios y cantidades en las cuales los consumidores requieren producción del mercado.
Eso es lo primero que puedo entender. Lo segundo es que yo puedo ver que hay una relación entre una variable explicativa, que es la variable precios, y esa variable precios explica el comportamiento de la demanda. ¿A qué me refiero con que explica el comportamiento de la demanda? Que yo puedo darme cuenta que a medida que el precio sube, la demanda disminuye, y a medida que el precio baja, la demanda aumenta. Eso para la gran mayoría de productos. Entonces, el precio está explicando el comportamiento de la demanda. Está diciéndome cómo se comporta la demanda, ¿no? Entonces, es lo siguiente que yo tomo como lección, que yo puedo explicar la demanda en función, en este caso, de la variable precio. Me surge de aquí, entonces, una pregunta, que es, la demanda de un producto, ¿solamente yo la podría explicar en función del precio o podrían haber otras variables que influyen sobre la cantidad demandada de un producto? Repito la pregunta y quiero que la analicen ustedes, ¿no? Entonces, lo primero que les digo es que yo puedo ver una relación entre dos variables. Una variable que es la explicativa, que es el precio, y la explicada, que es la cantidad demandada. Entonces, yo puedo ver que el precio explica el comportamiento de la demanda. En primera instancia, si sube el precio, la cantidad demandada disminuye. Es decir, puedo explicar que la disminución de la demanda se debe a aumentos en el precio para la gran mayoría de productos. Por eso es que digo que una explica a otra. Entonces, y a medida que baja el precio, puedo darme cuenta que la demanda aumenta. Es decir, los cambios en el precio explican el comportamiento que puede tener la demanda. Pero la pregunta que les hago es si solamente la demanda dependería de esa variable o podrían haber otras variables que influyen sobre la cantidad demandada de un producto. ¿Qué opinan ustedes? Dime, Osorio. ¿Qué otras variables tú crees que podrían afectar a la demanda? A mi parecer, no solo el precio, simplemente las cantidades, porque como tomando el ejemplo del celular, un mismo celular puede tener el mismo precio, pero las características varían y las mayores características pueden ser mayor demandada. Ya, pero a ver, estamos ahorita viendo un producto normal, un producto estándar, un producto común que es el que tú quieres en el mercado. Ahora, yo lo que estoy tratando de entender, o sea, ya en primera instancia puedo entender de que la demanda yo les puedo explicar a través del comportamiento de otras variables. La primera variable que identifico es la variable precio. Y entiendo de que aquí, para la gran mayoría de productos, esa relación es de tipo inversa. Mientras una sube, la otra disminuye. Se mueven en sentido contrario. Ahora, antes de continuar, les hago otra pregunta. Para todos los productos que nosotros tenemos o que existen en una economía, ¿todos los productos se comportan así a medida que el precio sube, la demanda de un producto baja o pueden haber productos que no necesariamente se comporten de esa manera? ¿Qué opinan? Hay productos de exclusividad Como por que ejemplo, la gente, como los zapatos, los Nike, la gente ya. los compra y con el paso del tiempo van subiendo el precio y aún así la gente lo sigue deseando y comprando, Muy sea bien. cual sea el precio, ¿Por qué los demandarían? por la ¿Cuál? calidad ¿Por la calidad? y por la marca, básicamente. Ya, muy bien, porque les puede dar un cierto estatus a la persona. ¿Sería eso? No cualquiera utiliza o sea, no cualquiera puede utilizar un zapato de ese tipo. Creo que es por la exclusividad que le daría. ¿Podría ser eso? Sí, creo que sí. Sí, Por el tema de la exclusividad. Muy bien. Es un buen ejemplo, ¿no? En este caso es un bien que no se comporta de manera normal, sino que generalmente cuando sube mejor dicho, la demanda de ese producto aumenta cuando aumenta el precio de ese producto. ¿Ya? Otro ejemplo de ese tipo de comportamiento podría ser el oro, el metal. Entonces, el oro, al ser un elemento de acumulación de valor, a medida que el oro se vuelve más caro, la gente demanda más oro. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de que el oro está subiendo de precio y el oro es un elemento de acumulación de valor. Es decir, que a medida que el precio del oro comienza a subir, la demanda de oro, en lugar de bajar, más bien aumenta. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser
tomando el mismo ejemplo que presentaba Osorio, generalmente bienes de lujo. Por ejemplo, un vehículo de alguna marca reconocida, un Lamborghini. A medida que el precio de esos vehículos comienza a subir, la gente lo demanda más. ¿Y por qué los van a demandar más? Nuevamente aquí tenemos una situación de estatus. Esas personas lo consumen o lo quieren tener porque les da un cierto estatus a ese tipo de ese tipo, el tener ese tipo de bien. Entonces a lo que voy es que en la economía yo puedo tener también bienes que tienen este comportamiento. A medida que sube el precio, aumenta la demanda de ese bien. A medida que baja el precio, disminuye la demanda de ese bien. Aquí yo veo una relación directa. Mientras lo uno sube, la otra también sube. Mientras uno baja, la otra baja. Pero estos son bienes muy, muy especiales que hay en la economía. Pero para la gran mayoría de productos, para la gran mayoría, la ropa, la comida, a veces la tecnología, las medicinas, generalmente lo que sucede es que esa relación entre precio y cantidad demandada es una relación inversa, entendiéndose por tal que a medida que aumenta el precio, la cantidad demandada disminuye y a medida que disminuye el precio, la cantidad demandada aumenta. Ahí hay una relación inversa, es decir, esas variables se mueven en sentido contrario. Pero eso ocurre para la gran mayoría de bienes, pero tampoco no quiere decir de que no puedan existir en la economía otros bienes que tengan este comportamiento especial, como el ejemplo que les pongo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que rescato de aquí? Repito, es que puedo entender que la demanda puede ser explicada a través de variables. En este caso, la primera que hemos visto es la variable precio. El precio de un producto puede explicar los cambios que se producen en la demanda. Ahora sí, regresando a la pregunta que les había hecho. Si yo ya puedo ver que el precio explica cambios en la demanda, la pregunta que les hago es, ¿qué otras variables pueden incidir sobre la cantidad demandada de un producto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otra cosa haría que cambie la demanda de un producto? Por Los ejemplo, ahora deseos. las mascarillas tuvieron gran demanda y subieron los precios. Ya, pero ahí tú tienes una relación generalmente una consecuencia de mercado, ¿no? En ese caso, debido a una situación muy particular, la demanda de ese producto subió, pero tiene que ver con el precio. El precio también lo explica, es la misma variable. O sea, ¿Qué tal, nuevamente profesor? Bueno, regresamos al precio. ¿Qué otra, lo que estoy preguntando es qué otra variable, aparte del precio, puede explicar el ¿puedo comportamiento de la aportar, demanda? profesor? Sí, por favor, Martín. Muchísimas gracias. Disculpe. Yo opino, como usted comentaba, por ejemplo, la ropa. Ya, eso podría afectar la demanda, no solo el precio, sino también, por así decirlo, en una familia, para una familia, si tiene más integrantes de la familia, la demanda va a ser mucho mayor. No solo es el precio, sino sería los miembros, el tamaño de la familia. Muy bien, muy buen análisis, muy buen análisis. Si yo lo traduzco eso a la población, lo que tú me estarías diciendo es que la cantidad de consumidores puede hacer que aumente o disminuya la cantidad demandada de un producto. ¿Podría ser? Exacto, sí. Muy Exacto. bien, muy bien, muy bien. Número de consumidores, perfecto. Podría ser que influya. Ya lo vamos a analizar más adelante. En este momento solamente razonemos. Ogacho, ¿tienes otra? Sí, profe, sería la escasez de materia prima. Por ejemplo, del petróleo sería como ya es una fuente, sería una materia prima que ya hay escasez. Entonces ahí subiría los precios como es la gasolina, sí. No, pero estamos tratando de entender el aumento en la demanda. El aumento en la demanda. Al hablar de materia prima, eso se relaciona más con la producción. Lo que yo quiero, tratar de encontrar son variables que hacen que la cantidad demandada de un producto aumente. En este caso, la primera que vimos fue precio. ¿Ya? Si el precio es más bajo, va a aumentar la demanda. Si el precio es más alto, disminuye la demanda, afecta la demanda. Pero también Martínez me proponía que puede ser el número de consumidores. Y en ese caso, si hay más consumidores, lo lógico es que la demanda va a aumentar. Si hay menos consumidores, la demanda va a disminuir. Pero tú estás planteando el precio de la materia prima, y la materia prima tiene que ver con producción, más no con demanda. Creería que materia prima no podría ser. No sé si tienes otro enfoque, pero en realidad estaría más ligado Pero por ejemplo, ahí sería que
como dijo del oro, por ejemplo, eso también hay mucho, por ejemplo, ahí sería que aumentaría los precios y provocaría asimismo una demanda que así subiría los precios y bajaría de los consumidores. Sí, pero ahí en ese caso estamos analizando la variable precio, cantidad demandada. En el caso del oro, cada vez que sube el precio del oro, se demanda más oro. Pero ahí tienes la variable. Si le quitas todos los aditamentos, tienes la variable precio y cantidad demandada. Esa ya identificada. Otra más que tenemos es número de consumidores y cantidad demandada. Ahora lo que pregunto es, ¿qué otra cosa puede hacer que el número de unidades demandadas en un mercado aumente? El lugar, la ubicación. ¿Puedes explayarte, por favor? Ya, por ejemplo, si yo me pongo a vender cierto producto en el lugar inadecuado, la demanda va a bajar. A ver, si te pones a vender producto en el lugar inadecuado, la demanda baja. Por ejemplo, si yo me pongo a vender ropa, que caliente, como calentadores o abrigos en zona de playa, obviamente no va a haber mucha demanda, Pero es que allí no hay demanda. Es o que no ahí habría no, demanda tampoco. claro, allí no hay demanda. O sea, vender abrigos en la playa, nadie te va a demandar. Estamos queriendo ver es variables que hagan que se demande más de un producto. Toma el ejemplo de la playa y trata de pulirlo. O sea, tiene sentido lo que manifiestas, pero con otra orientación. ¿Se te El ocurre? deseo, el deseo y las necesidades también. Ya, ¿qué significa eso? Como en lo que es deseo, por ejemplo, en los teléfonos que usted dijo, si más caro, también sube la demanda por el estatus y todo eso. Y si es necesidades, puede ser como productos de primera necesidad son más demandados. Ya, bueno, puede explicarse muy bien. Deseo, necesidades. ¿A ustedes les mandé a investigar las variables que influyen sobre la demanda? ¿Sí les pedí que investigaran eso? Sí creo, ¿no? ¿No? Sí. Sí les pedí. Por eso es que tienen ese bagaje. Perfecto. Muy bien. A ver, lo que van a hacer es lo siguiente. Yo quiero para mañana trabajar este tema con ustedes. Perdón, para el día viernes, que sería que me tocaría con ustedes nuevamente. Vamos a trabajar este tema, ¿ya? Lo que quiero que me ayuden es analizando esas variables que influyen sobre la cantidad demandada y que me las expliquen a través de un ejemplo, ¿ya? Profe, nos toca hasta hoy nomás. Hasta hoy día nomás nos toca con ustedes. Sí. Sí, la próxima El clase es el lunes, lunes. ingeniero. Sí, profesor, lunes y martes nos toca con usted. Ya, entonces para el lunes revisaríamos estas otras variables, ¿ya? Entonces vayan desarrollando ejemplos para poderlos conversar y que puedan fluir de mejor manera. Muy bien, solo me ayudan quienes han participado para poderles registrar la participación. A ver, yo tengo aquí registrado quienes me han estado ayudando hoy día, que es Osorio Loor, Jordi Luciano, participó. También participó Celinda Ceballos. Ya tengo también anotado a Jogacho Ramírez, a Farías Onofre, también con participación. ¿Alguien se me queda de los que hayan participado? Yo, profesor Martínez. Martínez, a ver, dame tus nombres, Martínez. Martínez Díaz Carlos Andrés. Ya, muy bien. Martínez. Yo, profe, pero yo dije la demanda, pero solo dije una parte. No sé si querrá tomar en cuenta eso. Ya, Vega. Vega, tú participaste. Muy bien. A ver, Vega, dame tus nombres, Vega. Vega Cauja Anthony Steven. Anthony. Ya, muy bien. ¿Quién más? Maldonado, Tomala, Mario. Ya, Mario también me ayudó. Maldonado, Mario. Profesor, buenas noches. Soy Melissa Carriele. Yo tengo que hablar algo con usted con respecto al examen. ¿Qué? Ya, espera un ratito, ya lo tomo el tema. ¿Alguien más que no le haya anotado participación? Repito quiénes tengo. Tengo a Osorio, tengo a Martínez, tengo a Ceballos, tengo a Jogacho, Farías, Vega y Maldonado. ¿Alguien más? Profe, una Listo. pregunta. Sí. ¿Y las apariciones de nuevas competencias
Es una variable de la demanda. Aparición de nuevas competencias. Sí, porque finalmente terminan ampliando, más que nueva competencia es la aparición de nuevos proveedores o la diversidad de las alternativas que tienen. Por ejemplo, para que se lo entienda rápidamente, anteriormente si tú vas a los 70, 80, las mujeres solamente eran rubias o eran de cabello negro. Entonces, tú tenías solamente dos tipos de shampoo, el shampoo negro que era de petróleo y el shampoo amarillo que era de manzanilla. Actualmente tú puedes ver que hay una serie de shampoos para diferentes tonalidades de cabello y preferencias que tienen las mujeres. Lo que quiero dar a entender con esto es que puede haber en ese momento, originalmente habían solamente dos proveedores de esos productos, pero luego ingresó uno que te daba el shampoo pero con algo adicional y eso captó nuevos consumidores. O sea, y eso hizo que nuevos consumidores se incorporen al mercado. Entonces, esa alternativa adicional de productos que puede haber o gama de productos que hay en el mercado hace que el número de consumidores pueda aumentar. Para que lo entiendas mucho mejor, imagina la leche. La leche generalmente la gente la compraba, tomaba y quienes tenían problemas gástricos no podían consumir. Pero actualmente hay leche deslactosada y ya parte de ese mercado de lácteos, a pesar de que es un producto muy diferenciado por el hecho de no tener lactosa, pero también formaría parte de los demandantes de lácteos, aquellas personas que demandan leche deslactosada. No sé si me voy a entender. O sea, estas alternativas adicionales que se presentan con relación a un producto básico hacen que nuevos consumidores se incorporen en el mercado. O sea, van a ver el día lunes que veamos todas estas variables, van a darse cuenta que esto tácitamente se traduce en mayor o menor número de consumidores. Porque esta variable que tú citas, si bien es cierto, habla de mayor gama de alternativas de productos para poder tomar, pero eso se traduce en que nuevos consumidores ingresan al mercado. O sea, todo tiene que ver con el número de consumidores. Pero sí es una opción válida, Crespin. Sí, muy bien. Entonces, vamos a quedarnos hasta aquí. Yo les voy a traer varias variables también para analizar, sumadas a las que ustedes me van a presentar. Y estaremos analizando estas variables la próxima semana. Solamente déjenme pasarles asistencia para que quede registrada también la asistencia de ustedes en el curso. Ya, muy bien. ¿Me prestan atención, por favor? Andrade. Avilés. Estamos bien, ¿no? 4-6 son ustedes, ¿correcto? Sí, ingeniero. Sí, muy bien. Andrade, Avilés, Briones, Carriel. Presente. Carriel. Ceballos. Presente, ingeniero. Chalén. Presente. Contreras. Crespín. Presente. Crespín, ¿sí está? Crespo. Presente. Farías. Presente. Feijó. González. Presente, buenas noches. González. Hualpa. Presente, profesor, buenas noches. Guamán. Buenas noches, Guamán. Guerra. Guerra. El Menegildo. Buenas noches, presente. El Menegildo, sí está. Huacón. Huacón. Jogacho. Sí estaba Jogacho, ¿no? López. Presente. Ok, gracias, Jogacho. López. Presente. Luna. Presente. Maldonado. Martínez. Presente. Maldonado. Presente, profesor. Ya, Martínez. A ver, Martínez Presente, sí está. Maldonado. Maldonado sí está, Martínez también. Martínez Ramírez. Mera. Presente. Mero. Mite. Morán. Profe, Morán me escribió ahorita. Me dice que se le salió de la clase. Bueno, Moreno. Que sí estaba. Moreno. Osorio. Presente. Parra. Presente. Parrales. Presente, profesor, buenas noches. Pazmiño, buenas noches. Pazmiño. Presente.
Perero. Pérez. Presente. Presente. A ver, Perero. Presente. Pérez. Presente. Jimmy. Jimmy. Rodríguez. Presente. Rodríguez. Rosero. Presente. Toledo. Presente. Vargas. Presente. Vega. Presente. Villaprado. Presente. Muy bien. Listo. Listo, chicos. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí. Preparen eso para la próxima clase. En la próxima clase seguimos revisando este tema de las variables de demanda. De acuerdo. Me quedo solamente con aquellos que querían conversar algo conmigo. Solo con ellos para poder tratar el tema. Al resto, muchas gracias y buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Profe, ¿sí me notó la participación? Muchas gracias, profesor. Pase. Pase bien. ¿Quién me dijo si le anoté participación? Crespín. Ah, tú diste la última. Oh, a ver, dame tus nombres, Crespín. Crespín Desiderio Alberto Wesley. A ver, Desiderio es tu apellido. Alberto. Sí. Wesley, con H, o con... Sí. Con H, ¿no? Sí. Wesley, terminó en Y. Ya, listo, Crespín. Ya, a ver, ¿quién necesitaba conversar conmigo? ¿Sobre qué tema? No, profesor, Melissa Carriel. Con respecto al examen, Sí, vi que la nota que me puso era 5.33, ya. pero no me ha calificado, o sea, no ha tomado en cuenta la primera puntuación de la primera. No sé si usted tiene el examen a la mano para que pueda validar. Es que ahorita no los tengo a la mano, por eso no... Déjame ver si le puedo compartir las fotos que le hice capture para que usted las pueda ver. Ya, hazme un favor, envíame... a ver, envíame un correíto en unos 5 minutitos para yo chequear bajo y chequeo en la planta baja de mi casa, chequeo tu examen. Envíame un correíto para ver y dime qué pregunta puntualmente es la que tiene problemas, ¿ya? Ok, listo. Es ¿Su correo cuál? es solamente que no sea calificado, no sea considerado. Pero viste Sí, si, o sea, pero viste si está bien. ajá. Sí, la respuesta está bien, está todo visto. Lo único es que no le ha puesto el numerito de 1 y no lo ha contado. Ya, ok. Miguel.cueva. Ya, ok, profesor. Entonces ya le envío el correo. Ya, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más quería hablar algo conmigo? Nadie más. Bueno. Listo, chicos, pasen bien y buena noche.